De la seguridad y el estudio que va a presentar más tarde el Observatorio Nacional Ciudadano sobre candidatos políticos, sobre candidatos a algún puesto de elección popular. Hago contacto con Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Primero que nada, Francisco, muchísimas gracias por estos minutos previos a la conferencia de prensa que van a dar por parte del Observatorio para presentar los resultados de esta muestra que hacen. Muy buenos días. ¿Qué tal, Mónica? Como siempre, un gusto estar contigo. Pues efectivamente hoy a las 11 estaremos presentando los hallazgos de un trabajo que nos llevó mucho construir. Como sabes, en 2018 analizamos las plataformas de los 55 candidatos a elección popular por la presidencia y por las 9 gubernaturas en ese momento en contienda. En esta ocasión crecimos el proyecto y estamos analizando a las propuestas en materia de seguridad y justicia de las 15 gubernaturas en contienda, de los candidatos de las 15 gubernaturas en contienda y de las principales áreas metropolitanas del país. Lo primero que tengo que decir es que es muy lamentable que la mayor parte de candidatos no haya participado en este ejercicio, es decir, que no nos transparentó su información. Es aún más lamentable que la mayor parte de punteros no participó en este ejercicio y es muy lamentable que ningún candidato de Morena participó en este ejercicio. ¿Ninguno? ¿Ningún candidato de este partido? Ningún candidato de este partido participó en el ejercicio de dar a conocer sus plataformas. Y aquí, pues te hago un ejemplo. En Sonora participaron todos los candidatos. En Sonora sí nos llevamos el carro completo en términos de todos los candidatos estatales y municipales contestaron, a excepción de los de Morena y obviamente a excepción de Durazo. Y pues sí es relevante, o sea, sí es importante este aspecto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos saber es, tú ahorita lo estabas señalando, hay un problema de violencia en el país. Hay un problema creciente de incidencia delictiva, muy grave efectivamente, o sea, de hecho estamos en los niveles más altos de nuestra historia. Los delitos comunes que el año pasado bajaron porque pues, todos estábamos encerrados en nuestras casas, están ya creciendo de nuevo. Vamos a regresar a los niveles que teníamos previos a la pandemia. Y vamos a regresar a los niveles previos que tenemos en la pandemia con varios factores más negativos aún. Uno, también, y de eso poco se habla, policías, ministerios públicos, se enfermaron, muchos de ellos fallecieron debido al COVID, entonces vamos a tener un estado de fuerza más acotado. Vamos a tener un estado de fuerza y de capacidades más acotadas porque llevamos 3 años con recortes presupuestales durísimos. De hecho, este año pusieron 0 pesos y 0 centavos el Congreso y el gobierno federal para el tema de las policías locales. Entonces, esos delitos que antes se cometían y por más deficientes que fueran las policías, más o menos servían para disuadir, este año no lo vamos a soñar. Y tercero, pues tenemos una grave crisis económica que va a impulsar a que ocurran delitos comunes, como ha sucedido en la historia de nuestro país. Entonces, son todos estos factores los que nos preocupan y vemos que los candidatos no tienen idea, no les importa informar y aún así siguen siendo punteros. Eso te dice también algo muy malo de nuestra sociedad. Te dice que estamos dispuestos a votar por un violador, estamos dispuestos a votar por alguien que pone a una Juanita en su lugar sin ningún conocimiento y aún así sigue siendo puntero y aún así sigue siendo puntero sin ni... Ay, creo que tuvimos un pequeño... Ahí está, ya. Es que tuvimos de pronto un pequeño problema con tu transmisión, pero ya te escuchamos. Perdón, adelante, Francisco. Perdón, te decía que tenemos un problema como sociedad. Tampoco como sociedad estamos haciendo lo propio y necesitamos exigirle a los candidatos. A mí me parece reprobable que solo el 13% del total de los candidatos pueda transparentar una propuesta de seguridad. El otro 87% o no tiene nada o no le importa hacer conocer al ciudadano su propuesta. Entonces, no nos tenemos que sorprender que ganen candidatos que no tienen idea y que nos dejan cada vez peor. En 2018, cuando llevamos a cabo este ejercicio, de los 55 candidatos en ese entonces, el
tercer peor proyecto era el del actual presidente, que carecía de contenido, que carecía de lógica, que carecía de coherencia y que carecía de explicaciones puntuales como el tema presupuestario. Y no debe sorprendernos que hoy tengamos este desastre. ¿Queremos seguir repitiendo desastres? Pues entonces votemos por los candidatos que no informan. ¿Queremos que algo cambie en nuestro país? Necesitamos informarnos. El documento va a estar ahí a disposición de todos. Pueden revisarlo y votar por aquellos candidatos que sí tienen una propuesta. Me llama muchísimo la atención un comentario de los resultados de este estudio, y es que tú señalas que hay una extensa resistencia, como lo estás describiendo hace un momento, pero esto sí es muy preocupante. Extensa resistencia a dialogar con la ciudadanía por parte de los candidatos. Entonces, ¿para qué hacen campaña? ¿Para ellos mismos hacen campaña contra los otros candidatos? O sea, es decir, el diálogo tiene que ser con la ciudadanía. Si de repente tenemos pues algunos candidatos que dicen que la última palabra la tiene el pueblo, pues ¿cuál pueblo? ¿Con el que no quieres dialogar? Exactamente, ahí es donde, mira, te hago un ejemplo, el 60% de los candidatos no son contactables. O sea, los buscas por redes sociales, los buscas por sus casas de campaña, los buscas, es más, a muchos de ellos los busqué también a través de conocidos, a muchos de ellos, como algunos eran ya funcionarios, teníamos el contacto directo y aún así no hay un canal abierto de comunicación. Y luego te digo, la verdad es que volteas a ver y te das cuenta por qué estamos en esta situación. Claro. Hemos dialogado con candidatos que nos dicen que pretenden hacer cosas y descubren hasta que nosotros se lo decimos que no hay dinero para las policías locales y no tenían idea. O sea, quieren gobernar, pero no saben para qué quieren gobernar. O sea, quieren gobernar nada más para tener poder. Exacto. Y ni siquiera saber qué hacer con este poder. ¿A qué hora? A las 11 de la mañana, tengo entendido, es la conferencia de prensa para la presentación de este análisis de las propuestas de seguridad y justicia de los candidatos a gubernaturas y presidencias municipales en estas elecciones 2021. Francisco, pero el público en general, ¿puede seguir esta conferencia? Definitivamente en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, si entran a la plataforma de Facebook, de Twitter, ahí encontrarán la liga para que se conecten. E insisto, leer el documento es importante. A partir de mediodía va a estar el PowerPoint, en la tarde estará todo el documento en extenso. Y sí es relevante porque, insisto, tú y yo vamos a salir a votar. Y vamos a salir a votar por un partido simple y sencillamente porque nos promete cosas, pero no sabemos si tiene cómo cumplirlas. Vamos a salir a votar por un candidato que canta bien, que baila bien. O sea, tenemos que dejar a un lado las frivolidades. También, Ni siquiera también. Tenemos que dejar a un lado las frivolidades e irnos a lo concreto. Sí. El país pasa por la peor crisis de violencia de la historia. Las cosas están empeorando. ¿Queremos seguirle apostando a candidatos que solo van a seguir el desastre o queremos cambiar a México? Si queremos cambiar a México, se cambian las urnas y votando por candidatos serios. Lamentable que el partido más relevante en este momento en la agenda pública, como es Morena, no tenga ninguna propuesta que ofrecerle a los ciudadanos. Es que lo que tiene que ser prioridad en cualquier agenda es la transparencia. Sin transparencia no habrá confianza y sin confianza estamos perdidos. Muchísimas gracias, Francisco Rivas. Gracias a ti, Mónica. Como siempre, un gran abrazo. Igualmente para ti.